Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y mañana la comisión, mejor dicho, el Congreso de la República va a debatir la denuncia constitucional presentada contra la ex jefa del gabinete ministerial Betsy Chávez. Pero no solamente contra ella, sino también contra los ex ministros Willy Huerta, Roberto Sánchez, por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Además, se estaría hablando, según la agenda, que este va a ser el primer punto que va a tratar el Congreso. Estamos conectados con la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, congresista. ¿Qué debería pasar mañana con esta denuncia constitucional por el golpe de Estado contra Betsy Chávez, los ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta? Bueno, debería ser aprobada por el Pleno. Ya ha recorrido el largo camino por la comisión permanente, y le corresponde ahora al Pleno tomar una decisión respecto a las personas que estarían involucradas en este tema que tiene que ver con el golpe de Estado, que fue materia de una denuncia de parte de la Fiscalía de la Nación y que fue presentada a la subcomisión. Una vez que el Congreso vote y sea aprobada la denuncia constitucional contra estos tres estas personas, ¿qué debería pasar? Por ejemplo, Betsy Chávez es congresista, Roberto Sánchez también. ¿Dejarían el cargo de congresista y se estarían alistando los suplentes para asumir el cargo? Sí, claro que sí. En el caso en que se apruebe, en ambos casos, se estaría levantando el antejuicio, que es una prerrogativa que tienen los altos funcionarios contemplado en el artículo 99 de la Constitución, y se procedería quitando esta prerrogativa, que el Ministerio Público pueda investigarlos libremente, sin ningún tipo de inconveniente. Y también se estaría votando, porque se pidió de manera expresa, por la suspensión en sus funciones durante el tiempo que dure, por supuesto, las investigaciones. Esto, de ser procedente, tiene que significar luego el reemplazo en esas curules, tanto en el caso de Betsy Chávez, que forma parte de una bancada que tiene que ver con el señor Bermejo, y el otro caso es Juntos por el Perú, que es el señor Roberto Sánchez. Claro. Y digamos, mañana el Congreso, ¿qué debería evaluar para esta aprobación? Porque en las últimas semanas los dominicales estaban dando cuenta de los videos explícitos que no se habían visto antes sobre cómo se perpetró el golpe de Estado y las cámaras de seguridad del Salón Dorado, donde se veía el movimiento que realizaba la propia ex premier Betsy Chávez. Sí, lo importante es tener claro que el Congreso no es una instancia judicial. El Congreso lo que evalúa son los indicios que pueden llevar al convencimiento de que existen, digamos, algunos delitos que se habrían cometido, pero quien tiene que investigar a profundidad es el Ministerio Público. Por eso lo que hace el Congreso es levantar esa prerrogativa, quitarle esa prerrogativa al funcionario del Estado, llámese ministros de Estado, congresistas y todos los que están contemplados como funcionarios aforados en el artículo 99, con la finalidad de que sean investigados por el Ministerio Público. Entonces lo que tendría que hacer el Congreso es aprobar en ambos casos, para que sea el Ministerio Público quien pueda investigarlos libremente. Para usted, congresista, de manera personal, ¿cuál es su opinión sobre todo lo que ha sucedido, lo que se ha revelado en las últimas semanas sobre Betsy Chávez? Bueno, lo que se ha visto de manera clara, casi indubitable, diría yo, es la participación de Betsy Chávez respecto a los actos preparatorios, a los actos de coordinación que rodean el golpe de Estado,
y también la participación de otros actores, que también es cierto que la subcomisión, por haber desconocido, por ejemplo, el último video que apareció, no tomó en cuenta, como por ejemplo la participación de un edecán que aparece ahí en esas imágenes, y la participación de otros actores, ¿no? Además de los testimonios que hemos podido recabar y de las manifestaciones que han dado los involucrados, podemos ver que sí, efectivamente hay contradicciones. Por ejemplo, en algún caso se decía que el camarógrafo, ¿no? Decía que él no tenía ninguna imagen anterior al momento de la lectura del mensaje. El camarógrafo del programa del canal del Estado, y luego después hemos visto que la congresista Chirinos pudo conseguir esas imágenes en donde se ven cómo se dan los actos en ese momento, cómo se da la organización, quiénes están ahí, quiénes se quedaron luego. Y también hay que tomar en cuenta que el golpe de Estado, este caso golpe de Estado, no se circunscribe simplemente a ese momento, el momento en el que se da la lectura, y a las cuatro paredes que estuvieron ahí o quienes estuvieron en ese momento dentro de esa sala en donde se da la lectura de este mensaje que pretende quebrar el orden constitucional. O sea, en realidad también hay que investigar, y eso ya lo tiene que hacer Fiscalía, quién coordinó, por ejemplo, el asilo del presidente Castillo y de su familia, porque cuando ocurrió esto, ellos inmediatamente se pusieron en marcha a la Embajada de México, y allí es donde fueron interceptados y detenido el señor Castillo. Entonces han habido también algunos, la congresista Tudela, por ejemplo, que declaró que a ella ya no le permitían el ingreso. O sea, la orden sí se llegó a ejecutar. En algunos casos ya no le querían permitir el ingreso a la zona, y tuvo que llamar a seguridad del Palacio Legislativo y ver la forma de poder ingresar. Entonces hay algunas situaciones que son realmente contradictorias en las declaraciones. Ellos manifiestan, por ejemplo, el señor Sánchez, que ellos no tenían celular, pero luego después en algún momento se dice, yo salí y llamé inmediatamente. Entonces, ¿cómo si no tenían celular? Entonces, nosotros como ente político, en realidad vemos los indicios, pero no tenemos la capacidad, porque no somos jueces ni fiscales, Claro, de poder llegar a la verdad absoluta, utilizando todos los mecanismos y prerrogativas que tiene el Ministerio Público para la investigación. Entonces es por eso que se opta por eso, ¿no? Se le quita al funcionario, como en este caso los dos exministros, esta prerrogativa que se tiene, y se permite que sea investigado por el Ministerio Público. Muy bien, vamos a ver cómo decide mañana el Congreso de la República, porque esta votación está programada para el día de mañana, 22 de marzo, y esperamos que el Congreso en su conjunto pueda votar pues a favor de esta denuncia constitucional, porque los indicios, como usted bien lo ha señalado, congresista, dan a notar esa participación que tuvieron. Muchísimas Así gracias. es. Muchísimas gracias, congresista Juárez, por estar con nosotros. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, era entonces la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, que estaba con nosotros analizando el escenario de mañana. En el Congreso de la República se va a votar la denuncia constitucional contra Betsy Chávez, Roberto Sánchez y también Willy Huertas, los tres ministros de Estado. La primera ministra, que en los últimos días se vio su participación a través de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, pero no solamente eso, sino también a través de las imágenes que grabó el camarógrafo del canal del Estado minutos antes de que Pedro Castillo diera este golpe de Estado el 7 de diciembre. Nosotros vamos a regresar con más información.